Bien, tal y como habíamos señalado en el segmento anterior, la cantidad de problemas que tenemos, sin menospreciar el caso de una persona que tenía que ocuparse de hacer justicia y de ejemplarizar, resulta que cada día la Procuraduría General de la República, en aras y en interés de demostrar, como lo han estado haciendo, que no se trata de una venganza o retaliación por lo que Jean Alain le hiciera a la actual procuradora cuando era miembro del Consejo de la Magistratura y era procurador. Entonces, ¿qué está haciendo la Procuraduría? Que no hay antecedentes, como nos decía Carlos, de alguien que haya sido tan minuciosamente investigado que da la impresión de que Jean Alain era como un Boy Scout. ¿Cuál es el lema del Boy Scout? Todos los días hacer una buena acción. Pero él lo hacía, según lo que está difundiendo la Procuraduría, toda su gestión se resumió a hacer una acción incorrecta todos los días. Es decir, lo opuesto a siempre listos para servir, que es el lema de los Boy Scouts. Entonces, todos los días parece que él ejecutaba una mala acción y han demostrado, porque hay que ver, no es si es mentira o es verdad, sino que es la autoridad que dice, no, yo no estoy resentida. Lo que pasa es que encontré esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, sin entrar en detalles porque el tiempo no nos da, aparece un titular que dice, ¿y quién es el norteamericano del caso Medusa que Jean Alain presionó para pagarle $650,000? En la lista de acusados del caso Medusa, el Ministerio Público tiene un hombre al que señala de entregarle $650,000 en 2 pagos al ex procurador como parte de soborno que supuestamente gestionó la presunta corrupción. Entonces ahí habla de Paul Hudson Dubins o de Paul Hasbun. Yo no voy a entrar en ese detalle porque de eso se ocuparán otros de detallar. Pero hay también lo siguiente. Dice que la Procuraduría está investigando la muerte del chofer de Jean Alain. También. Porque establece en el expediente que investiga la muerte del mayor ultimado junto al locutor Manny Méndez, quien se desempeñó como chofer por 12 años. Entonces, también el Ministerio Público dice que Jean Alain obligó a los contratistas a comprar material de cemento, de Cemex Dominicana, de que lo obligó a que compraran cemento. Y otra cosa, dice el Ministerio Público que Jean Alain creó esquemas de corrupción para obtener comisiones por venta de materiales en la Nueva Victoria. Y dice que el plan de humanización de correccionales era entramado de las maniobras fraudulentas encabezadas con Jean Alain, que justificó todas esas acciones en aras de implementar un plan de humanización de las cárceles. El PEPCA también dice que Jean Alain contaba con el apoyo de Danilo y que permitió la construcción de cárceles sin la Procuraduría tener la planificación de ese proyecto, y que se lo autorizó en un papelito, porque como también hay que entender que hay una intención de implicar lo más cerca posible al expresidente. También negó que él no estaba en activismo político y que a pesar de que el Ministerio Público le incautó la propaganda de Gonzalo, pero también dicen que él tenía una inversión con una asesora porque quería ser presidente. Entonces no sabemos si era Gonzalo o él. También dicen que Jean Alain estaba espiando periodistas.
A Altagracia, a Edith, a Marino, a Uchi, a Sergio Carlos y a otros periodistas, porque eran detractores de él. Implicados en el caso Medusa se beneficiaron de bienes incautados de Quirino y del abusador. También, como la Procuraduría tenía bajo su cuidado esos bienes, también se beneficiaron de ellos. Vendieron la bebida del abusador, dice. También implican a un cantante que ya aclaró que él no estaba en eso, que es el cantante Sergio Vargas. Todo eso... Y el lío del parqueo también, de una propiedad que se adquirió supuestamente para un parqueo, que dicen que un allegado a él la compró en 7 millones para vendérsela a la Procuraduría en 19. Los sapos fueron fundamentales para armar el caso. Los sapos son los delatores con delación premiada. Chivato. Y que ahí hay una cantidad de personas que declararon. También hablan de 21 empresas y 42 acusados. El Ministerio Público señaló cómo se utilizaron las instalaciones de las direcciones institucionales para campañas políticas también. Y la Procuraduría también dio a conocer los nombres de las personas en el expediente. También dan los detalles, esto es interesante, de lo que hizo cada implicado en ese caso. Jean Alan, Jonathan Rodríguez, Alfredo Solano Augusto, Altagracia Guillén, Jenny Marte, Javier Forteza, Rafael Mercedes, Miguel José Moya, Sara María Fernández, Braulio Batista Barinas, Alejandro Rosa, Ramón Burgos Acosta, Jonathan Medina Reyes. Bueno, esas son personas que detallan cuál era su participación en el entramado. También Félix Rosario Labrada y Rolando Rafael Sebelén, así como Francis Ramírez Moreno y José Miguel Estrada Jackson. A pesar de todo esto, hay alguien que desconozco su nombre, que hizo una afirmación, de esas afirmaciones que uno realmente llega a la conclusión de que entrar en el detalle de cómo defender a Jean Alan. La única forma de defender al ex procurador es aprovecharse de los defectos y las fallas que el proceso tuviera. Ustedes saben que a veces en derecho existe la costumbre de que si los abogados, la Procuraduría, los investigadores no ejecutan el debido proceso, entonces contaminan el proceso y llevan ante los jueces una situación que es imposible de sostener, aunque el hombre sea culpable. Todo el mundo pone de ejemplo un famoso caso de Estados Unidos en que un futbolista famoso mató a su pareja y cuando se investigó el caso, se llevó a la justicia, buscó unos abogados muy hábiles y resultó que el hombre era culpable solamente en lo civil y era inocente en lo penal. Algo que por más que lo expliquen, nosotros no lo extendemos. Tuvo que pagar una indemnización porque mató a una persona, pero no tuvo que guardar prisión porque no mató a esa persona. Entonces, eso yo no lo entiendo. Y lo único que hasta ahora podría
colocar a Jean Alain en una situación favorable es los testimonios que están dando sus colaboradores, que quiero que sepa que ante los jueces tienen valor, pero no tanto como la gente se piensa, porque el testigo premiado, el que fue cómplice, el que fue parte y después denuncia, no es bien visto. Entonces, eso es por un lado. Se podría, si no ocurre esto que le voy a decir, aparece un sujeto en las redes que dice lo siguiente: definitivamente hay que hacer un programa de humanización de las cárceles, porque las cárceles en República Dominicana están atestadas. Hoy mismo la pastoral penitenciaria de la iglesia, leí que el sacerdote que la encabeza da 27,000 personas en las cárceles. Hay cárceles que están hechas para 2,000 personas y tienen 8,000, 10,000, como el caso de La Victoria, y las revisan todas, 27,000, y solamente hay espacio para posiblemente 3 o 4,000 presos. Entonces, había que construir una o varias cárceles. Se habla de varias cárceles porque no es bueno ni recomendable construir una gran cárcel en que la mayoría de los presos estén cumpliendo condena en un solo lugar. Es peligroso por la seguridad de ellos y del mismo sistema carcelario. Entonces, eso es una. Lo otro es, cuando se elige el lugar, se buscan lugares que sean equidistantes, que a los familiares les resulte menos difícil ir a visitar sus presos, es decir, acceso. Y, como es natural, un clima que usted no puede cambiar. Usted no puede construir una cárcel en la isla de Catalina, ni en la isla Cabrito, ni en la isla Altobelo, porque ya eso pasó de moda. Entonces se busca un lugar que se pueda construir una cárcel con los mejores avances, pero también al menor costo. Y lo que afirman es lo siguiente: ¿por qué se hizo una sola cárcel para 8,000 internos? ¿Por qué no se hicieron 2 o más cárceles? Segundo, ¿por qué no se estudió el terreno antes de construir en el municipio de Guerra? El municipio de Guerra es un lugar en donde quizás en República Dominicana hay la mayor cantidad de lagunas que contienen agua o que tenían agua, y hoy en el momento de hoy lo que tienen es una arcilla expansiva en el fondo, es decir, es terreno en que construir resulta costoso porque hay que remover todo el material. Y decía el personaje que hablaba, ¿por qué no se hicieron estudios teniendo el Estado tantas tierras del Consejo Estatal del Azúcar en lugares tan accesibles como ese, cerca de todas esas circunvalaciones que le es fácil ir al este, al Cibao, al sur, como la circunvalación, con propiedades del Consejo Estatal del Azúcar, y elegir esa que el costo de remover el material sobre el que fue construido, esa costó
miles o cientos de millones de pesos. Entonces él acusa de que se sabía que eso iba a costar mucho y se hizo con conocimiento de que tasar movimientos de tierra a veces es difícil, es una de las cosas más difíciles. Todo se puede tasar, pero el movimiento de tierra es difícil y que se buscó con alevosía y premeditación. Eso pone al que tomó la decisión de hacer la cárcel ahí en una situación extremadamente difícil, porque eso se llama una posición indefendible. ¿Usted no ve también que quizás con tantos argumentos que se van ventilando públicamente de la acusación, no es como una especie de metralla? Usted sabe que con la metralla se tira una ráfaga y el que la recibe no se puede defender de todos los tiros. Sí. ¿No parecería como una técnica como para hacerlo más indefendible? Muchos frentes. Al principio del comentario te conté la cantidad de acusaciones que tenía, pero al final te dije que eso solamente no es una metralla, eso solamente es suficiente para implementar una sola acusación demoledora. Tú puedes coger todo eso que yo leí y una botarlo. Sola acusación por esa sola, de por qué tú construyes un lugar que tú sabías que era un lugar costosísimo y no te fuiste a otro lugar que tenía disposición. Solamente esa elimina la teoría tuya. De que vamos a crear una cosa bien grande. Vamos a acusarlo de tantas cosas que no se pueda defender. No, eso tiene que componer. Pero esa última, que por cierto no está en la acusación, no está en la acusación. Es una persona que coge y dice, pero yo no me explico por qué no han mencionado el principal elemento, que es por qué no se construyó eso en un lugar que iba a costar lo mismo desde el punto de vista de la tierra, porque era del Estado, y que no iba a costar ni siquiera un 80-60% del valor, porque había un 20% en remoción de tierra. Eso no lo digo yo, lo está diciendo y quiero que se sepa que desde un principio soy partidario de una teoría que comenzó Carlos a desarrollar, y es que lo han ametrallado para que no tenga ninguna salida. Pero cuando viene ese análisis, porque ¿qué pueden decir? Que hay muchas empresas ligadas. En todas las obras dominicanas hay que utilizar diferentes subcontratistas. Eso no es nada nuevo, en todas. Los subcontratistas no son pordioseros que andan en la esquina. Los subcontratistas son firmas constructoras que se ocupan de hacer puentes, de hacer carreteras, de aplicar asfalto, de remover tierra. Hay compañías que lo que tienen es camiones y palas para sacar tierra. Hay compañías que se especializan en poner los bordes de acero que protegen las autopistas. Hay 43 compañías que aplican asfalto. Hay compañías que electrifican los lugares. Hay compañías que hacen estudios de suelo. Y esas compañías no son ventorrillos, esas son empresas que, desgraciadamente, usted tiene que usarlas porque no hay otras. Cuando se habla de acero, ¿a dónde quién hay que ir? Puede haber una o dos, pero acero estrella. El caso de los puentes. Entonces tú coges todos esos constructores y no es bien enjuiciado. Ahí no hay problema.
que son, y después si coge y analiza a quienes representan esos 41 acusados, se va a encontrar con una sorpresa. Pero cuando te dicen a ti, ven acá, ¿por qué hiciste esa cárcel en ese lugar? ¿Dónde está el estudio de suelo que hiciste antes? ¿Por qué no lo hiciste al lado de la primera brigada del Ejército Nacional o de la jefatura del Ejército? Si ahí la tierra tenía otra composición. Es difícil. De manera que dentro de todo el contexto, el país entero está hablando de Jan Alan y de la cárcel y de lo que está haciendo el Ministerio Público para justificar su trabajo, que nadie le puede decir que lo varíe, porque ellos no tienen que dar un resultado de tipo político, sino de investigación. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos entonces los otros factores que tienen que ver con el país, que además de que ese es un solo caso, en la justicia está Odebrecht y están los militares que estaban detrás de Danilo Medina y están los familiares de Danilo Medina. Eso es un solo caso. Aquí hay posiblemente 12 casos importantes que ocupan todo el tiempo del Ministerio Público, que cuando va a tomar una decisión no puede pensar qué es bueno para la reelección o qué no es bueno para la reelección. Que, por cierto, la lucha contra la corrupción choca de frente con algunos casos de la reelección. Vamos entonces a ver la parte de la salud, la parte internacional, la parte de la energía, la parte del partido político y la parte del presupuesto con los subsidios.